China. Si vas allí ahora, carreteras, puentes, escuelas, nunca has visto nada parecido. Tienen puentes que hacen que el puente George Washington parezca una nimiedad y los encuentras por todas partes. Ya, Sai, ¿y si te dijéramos que China acaba de resolver una crisis energética que científicos americanos han llamado físicamente imposible por más de medio siglo? Y si, mientras los Estados Unidos estaban ocupados dándose palmaditas en la espalda por ser la superpotencia energética del mundo, ingenieros chinos estaban construyendo en silencio algo tan revolucionario, tan audaz, que podría dejar obsoleta cada central nuclear de Occidente en tan solo una década? China está planeando la construcción de una planta de energía nuclear en el límite del desierto de Gobi. Será la primera en el mundo en utilizar sal fundida como portador de combustible y refrigerante. Esto no se trata de paneles solares convencionales. Estados Unidos ya lo ha convertido en una de las fuentes de energía más económicas y fiables en la gran mayoría de sus estados, y tampoco estamos hablando de turbinas eólicas. Esto es algo mucho más potente y mucho más revolucionario que cualquier cosa que el mundo haya visto desde el Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial. La génesis. Pero esta historia se remonta mucho más atrás en el tiempo. Entre el año 1958 y el 2006, la República Popular China finalizó la construcción del ferrocarril Qinghai-Tíbet, también conocido como ferrocarril Qinzhang. En la actualidad, con más de 600 millas de vía que se encuentran a más de 13.000 pies sobre el nivel del mar, se erige como la línea ferroviaria más elevada del mundo. Los servicios de trenes de pasajeros parten ahora de Pekín, Chengdu, Chongqing, Cantón, Shanghái, Xining y Lanzhou y tienen la capacidad de transportar entre 800 y 1.000 viajeros durante la temporada de mayor afluencia. Claro está, erigir una estructura de tal magnitud no fue una tarea sencilla y se presentaron obstáculos que los ingenieros tuvieron que superar. Para empezar, aproximadamente la mitad de la segunda sección fue construida sobre permafrost, apenas permanente. Durante el verano, la capa más superficial se descongela y el suelo se vuelve fangoso. El calor de los trenes que circulan por encima puede derretir el permafrost incluso con un pequeño cambio de temperatura. La debilidad del permafrost es el problema principal. Para áreas de permafrost que no son muy frágiles, un terraplén de rocas grandes podría ser suficiente. Sin embargo, en las zonas más frágiles, la plataforma ferroviaria debe ser elevada como un puente. Los ingenieros abordaron este problema en las áreas de permafrost más débil, construyendo vías elevadas con cimientos de pilotes hincados profundamente en el terreno. Al igual que el sistema de oleoductos Trans-Alaska, ciertas secciones de la vía también se enfrían de forma pasiva con intercambiadores de calor a base de amoníaco. Esto puede sonar realmente asombroso, pero confíen en nosotros cuando les decimos que esta nueva invención empequeñece por completo todo lo que China ha creado hasta ahora. Energía para el futuro. Muy recientemente, en lo profundo de la árida extensión del desierto de Gobi en China, un equipo de 750 científicos logró lo que los principales físicos nucleares de Estados Unidos habían declarado una fantasía, un sueño imposible que desafiaba las leyes de la física y la economía. Pusieron en marcha el primer reactor de sal fundida de torio comercialmente viable del mundo y tras un par de pruebas, ahora funciona perfectamente. No hay fusiones nucleares, ni fugas de radiación, ni fallos catastróficos, simplemente energía limpia e ilimitada que podría abastecer ciudades enteras por una fracción del costo. Aún mejor, este reactor funciona con un combustible tan abundante que China posee una cantidad suficiente enterrada en sus tierras para abastecer a todo el planeta durante los próximos 1000 años. Cuando la noticia salió a la luz, el silencio proveniente de Washington fue absolutamente ensordecedor. Estados Unidos. El Departamento de Energía, una institución que ha gastado miles de millones en proyectos nucleares fallidos a lo largo de las últimas 2 décadas, emitió discretamente un comunicado de un solo párrafo reconociendo el logro de China. Profesores del MIT, quienes habían ridiculizado abiertamente las aspiraciones de China en torno al torio, comenzaron de pronto a retirar sus publicaciones. Consultores energéticos que habían forjado carreras enteras afirmando que los reactores de torio estaban a medio siglo de distancia, se mantuvieron en un silencio absoluto en las redes sociales, y el presidente Donald Trump, bueno, sus palabras de años atrás de repente se sintieron proféticas. Me encanta China. La gente dice, ¡ay, no te gusta China! No, los amo, pero sus líderes son mucho más inteligentes que los nuestros y no podemos sostenernos. Si vas a China ahora, carreteras, puentes, escuelas, nunca has visto nada igual. Tienen puentes que hacen que el puente George Washington parezca poca cosa. Porque, y esta es la incómoda verdad que ningún político occidental está dispuesto a reconocer o admitir, China no se limitó a construir un reactor nuclear simplemente mejor. Han construido una tecnología que hace que toda la estrategia energética de Estados Unidos parezca una reliquia de la edad de piedra, mientras Estados Unidos se aferra desesperadamente a viejos reactores de uranio que producen montañas de residuos radiactivos y, además, plantean el riesgo constante de desastres al estilo Chernóbil. China ha saltado directamente al futuro. Pero, dejando la política a un lado, ¿por qué nos importa esto a todos nosotros?
La crisis energética que tanto esperábamos que no llegara. Bueno, es porque, al contrario de lo que a la mayoría de la gente le gustaría creer, la crisis energética global no es algo que esté por venir, ya está aquí. Las señales han estado presentes desde hace bastante tiempo. Durante el invierno de 2022, cuando se cortaron los suministros de gas ruso, Europa se congeló. El director de la Agencia Internacional de Energía está advirtiendo a los países europeos que preparen planes de contingencia en caso de que Rusia corte por completo el suministro de gas al continente durante el invierno. En América, las cosas no están mejor, pues la red eléctrica de California falla cada verano cuando los aires deberían funcionar a tope. La situación es aún peor en las naciones en desarrollo de África y Asia. Gigatoneladas de dióxido de carbono se bombean a una atmósfera ya asfixiante solo para quemar carbón y tener luz. Y mientras tropezamos en este atolladero, se espera que la población mundial alcance los 10.000 millones para 2050. Cada una de esas 10.000 millones de personas necesitará electricidad para vivir. Desafortunadamente, no parece que nuestras fuentes de energía tradicionales puedan mantener el ritmo. Los combustibles fósiles están literalmente cocinando nuestro planeta en tiempo real. Las vastas extensiones de tierra que la energía solar y eólica necesitan para funcionar no son una decisión sensata si consideramos lo intermitentes que resultan, dado que alteran e incluso destruyen ecosistemas enteros al bloquear la entrada anual de sedimentos y nutrientes. Las presas hidroeléctricas son demasiado arriesgadas para que podamos depender de ellas. ¿Y la energía nuclear basada en uranio? Bueno, después de lo ocurrido en Fukushima en el año 2011, cuando un tsunami provocó un desastre nuclear que irradió cientos de kilómetros cuadrados de la costa japonesa, digamos que la opinión pública se ha vuelto completamente en contra de la energía nuclear. La humanidad necesita algo diferente, casi un milagro. Necesitamos una fuente de energía que sea limpia, segura, abundante y escalable. Y ahí es precisamente donde el torio entra en juego. Pero entonces la historia se vuelve realmente exasperante, especialmente si eres un contribuyente estadounidense. Los Estados Unidos, de hecho, fueron quienes inventaron la tecnología de reactores de torio, o al menos estuvieron entre sus principales pioneros. En la década de 1960, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, construyó y operó el primer reactor de sales fundidas del mundo, utilizando combustible de torio. Durante unos 4 años, la instalación funcionó a la perfección y los científicos lo llamaron el futuro de la energía limpia. Pero entonces llegó 1973 y el gobierno de Estados Unidos lo clausuró repentinamente. ¿Cuál fue la razón? No podían fabricar armas nucleares a partir de torio. Los reactores de uranio que Estados Unidos estaba construyendo podían producir plutonio, el ingrediente clave para las bombas atómicas. En ese momento, América había estado librando la Guerra Fría durante bastante tiempo y la carrera armamentista con la Unión Soviética había alcanzado su punto máximo, y así el Pentágono quería reactores que pudieran cumplir una doble función, generar electricidad y producir material apto para armas, ambos al mismo tiempo. El torio no podía hacer eso, así que Estados Unidos lo abandonó, enterró la investigación y en su lugar invirtió billones de dólares en infraestructura de uranio. Durante los siguientes 50 años, los reactores de torio fueron tratados como una curiosidad científica, el tipo de idea que los científicos consideraban lo suficientemente interesante como para coquetear con ella y escribir artículos atrevidos en revistas académicas, pero demasiado impráctica para construirla realmente. Expertos en energía occidentales insistieron en que los desafíos técnicos eran insuperables. Las sales fundidas corrosivas corroerían cualquier recipiente de reactor en cuestión de pocos meses. La radiación de neutrones destrozaría los materiales estructurales y el subproducto de tritio planteaba riesgos de contaminación inmanejables. Los costos eran demasiado altos, el plazo demasiado largo y la posibilidad de éxito demasiado incierta, así que el torio fue descartado. Pero mientras los científicos estadounidenses explicaban por qué no se podía hacer, los ingenieros chinos ya se estaban arremangando. En 2011, el Consejo de Estado de China aprobó una iniciativa de investigación de $3.000 millones denominada Programa de Reactores de Sal Fundida de Torio. Su objetivo: construir un prototipo funcional para el año 2024. La comunidad científica internacional se rió. Los analistas energéticos lo llamaron propaganda. Los medios occidentales lo desestimaron como otro ejemplo de la tendencia china a prometer en exceso y no cumplir en grandes proyectos. Pero algo que estos escépticos habían malentendido fundamentalmente era el enfoque chino de la ingeniería. Porque en China, lo imposible no es una pared infranqueable, es solo un pequeño inconveniente, un mero tope en el camino. Mientras las empresas energéticas estadounidenses presionaban al Congreso para proteger sus inversiones en carbón y uranio, China vertía hormigón en el desierto de Gobi y ahora, solo 13 años después, su sueño aparentemente imposible se ha hecho realidad.
El reactor de torio de China no solo está operativo, es prácticamente perfecto. Mientras produce energía limpia con cero emisiones de carbono, el reactor genera muchísimos menos residuos radiactivos que la mayoría de los reactores tradicionales. Lo mejor, opera a presión atmosférica, lo que significa que físicamente no puede explotar como Chernóbil o Fukushima. Estados Unidos tuvo una ventaja de 50 años en esta tecnología y decidió abandonarla. China se hizo con los planos, los mejoró y construyó el futuro, mientras Estados Unidos seguía debatiendo si aquello era siquiera posible. Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿Qué secretos se esconden en esa remota instalación en el desierto de Gobi? ¿Y qué significa todo esto para el equilibrio global de poder mientras nos precipitamos hacia un futuro donde la energía lo es absolutamente todo? ¿Por qué lo dejaron? Ahora bien, antes de que continuemos, es de suma importancia que aclaremos un punto fundamental. Cuando en Estados Unidos se afirmó que los reactores de torio eran imposibles, no estaban siendo meramente dramáticos ni intentaban monopolizar alguna tecnología secreta por pura malicia. Sus temores, de hecho, surgieron de preocupaciones verdaderamente legítimas. Existían tres problemas de ingeniería realmente catastróficos que habían dejado perplejas a las mentes más brillantes de la física nuclear a lo largo de más de medio siglo, y de alguna manera China logró superar todos y cada uno de ellos. Pero antes de que nos adentremos en cómo lograron hacerlo, es fundamental que comprendas exactamente qué hizo que los reactores de torio se convirtieran en una verdadera pesadilla de construir. Porque una vez que comprendes la verdadera magnitud de estos desafíos, el logro de China se vuelve aún más asombroso e increíble. El primer gran problema a resolver fue la cuestión del calor. Imagina intentar trabajar con un líquido tan corrosivo, tan violentamente reactivo, que corroe el acero como el ácido al papel. Calentar un líquido así a 700 grados Celsius convertiría fácilmente el plomo en vapor. Ese es el ambiente dentro de un reactor de sales fundidas de torio. El problema es que muchos reactores tradicionales usan pastillas sólidas de uranio, pero los reactores de torio necesitan una mezcla burbujeante y agitada de torio disuelto en sales de fluoruro fundido. De esa manera, el combustible líquido puede fluir continuamente a través del núcleo del reactor, absorbiendo neutrones, generando calor y produciendo energía. Para ser justos, suena realmente elegante, excepto por un pequeño problema. Las sales de fluoruro fundido se cuentan entre las sustancias más corrosivas que la ciencia ha llegado a conocer. A 700 grados Celsius, estas sales no se limitarán a corroer el metal, sino que lo aniquilarán por completo. Ese nivel de calor significa que pueden penetrar los límites microscópicos de grano en aleaciones de acero, causar fragilización catastrófica y desencadenar un proceso llamado fisuración por telurio que puede destrozar las paredes del reactor de adentro hacia afuera. En la década de 1960, cuando el Laboratorio Nacional de Oak Ridge operaba su reactor experimental de torio, descubrieron que el acero inoxidable convencional duraba aproximadamente 6 meses antes de que las paredes del recipiente del reactor comenzaran a fallar. Incluso las superaleaciones de níquel más avanzadas de la época, como Hastelloy N, Inconel y las aleaciones Haynes, solo podían sobrevivir unos 4 años antes de que fuera necesario reemplazarlas. 4 años puede parecer un periodo considerable, pero si consideramos que una central nuclear comercial necesita operar de forma continua durante al menos 30 años para ser económicamente viable, la perspectiva cambia. Reemplazar el núcleo completo del reactor cada 4 años costaría cientos de millones de dólares. Eso es puro suicidio financiero. Los metalúrgicos americanos lo intentaron todo. Experimentaron con docenas de composiciones de aleaciones, probaron recubrimientos cerámicos y exploraron materiales exóticos como el molibdeno y el tantalio. Nada funcionó a largo plazo. Para la década de 1980, el consenso era claro. No existe material en la Tierra que pueda soportar sales de fluoruro fundido a 700 grados Celsius durante 3 décadas sin una falla catastrófica. Y los problemas no terminaron aquí. Si la corrosión causada por sales fundidas representaba el primer círculo del infierno, el daño por radiación neutrónica constituía el segundo. Dentro del núcleo de un reactor nuclear, miles de millones de neutrones vuelan constantemente a casi la velocidad de la luz, chocando contra todo a su paso. Cuando un neutrón golpea un átomo en el material estructural del reactor, no solo rebota, se incrusta profundamente dentro de la red atómica, desplazando otros átomos y creando defectos microscópicos. Con el paso del tiempo, estos defectos se van acumulando. El metal se vuelve cada vez más quebradizo, comienzan a formarse grietas, y en poco tiempo, la integridad estructural termina por colapsar. Este proceso se llama fragilización por neutrones, y es una de las mayores razones por las que los reactores de uranio tradicionales tienen una vida útil limitada. Después de 40 años de bombardeo de neutrones, incluso el acero más resistente se vuelve tan frágil como el cristal. Pero si pensabas que la corrosión por sales fundidas y la fragilización por neutrones eran ya bastante malas, existe una tercera pesadilla, el tritio. El tritio es un isótopo poco común del hidrógeno.
Se produce como subproducto en los reactores de torio cuando los neutrones interactúan con los átomos de litio en el refrigerante de sal fundida, y aquí radica el problema. El tritio es increíblemente difícil de contener. Muchos otros elementos radiactivos son pesados y fáciles de blindar, pero el tritio no. Es la sustancia radiactiva más ligera que existe. Químicamente, actúa exactamente igual que el hidrógeno común, lo que significa que puede unirse al oxígeno para formar agua radiactiva. Y dado que el tritio es tan pequeño y ligero, puede difundirse a través de paredes de metal sólido, atravesando el acero como un fantasma que camina por una pared. A esto se le denomina permeación de tritio, y es una situación realmente aterradora. Si el tritio llegara a escapar del reactor, la lluvia radiactiva resultante sería absolutamente terrible. Por supuesto, los primeros afectados serían los trabajadores de la instalación, que se verían expuestos a niveles peligrosos de radiación. Luego, el agua subterránea se contaminaría rápidamente y eso envenenaría los ecosistemas. Incluso, cantidades mínimas de contaminación por tritio pueden dejar una instalación entera inhabitable por décadas. Esto no es una posibilidad meramente teórica. Japón ha sido víctima de esto cuando intentaron construir un reactor de fusión experimental que producía tritio como subproducto. A pesar de utilizar barreras de contención de triple capa y recubrimientos cerámicos avanzados, la fuga de tritio superó los límites de seguridad en el primer año de operación. El proyecto fue finalmente abandonado tras pérdidas de miles de millones. Los ingenieros nucleares estadounidenses estudiaron a fondo el fallo japonés y llegaron a la conclusión de que la contención del tritio en un entorno de sal fundida era un problema completamente irresoluble. Así que, en esencia, si quisieras construir un reactor de torio de sal fundida que funcionara, tendrías que resolver tres problemas que son casi imposibles de solucionar al mismo tiempo. Primero, inventa un material que pueda sobrevivir décadas en sal fundida a 700 grados Celsius. Luego, detén la radiación de neutrones para que no destruya ese material. Y finalmente, contén el tritio, un gas radiactivo que se filtra a través de metal sólido sin fugas. Y tendrías que hacer todo esto manteniendo los costos competitivos con el carbón, el gas natural y los reactores de uranio tradicionales. En vista de eso, no podemos realmente reprochar a los demás el haberse echado para atrás, pero, de algún modo, la República Popular China logró solucionar todos estos inconvenientes de manera total y concluyente. La ventaja más importante que poseían estaba relacionada con el emplazamiento. El lugar para el reactor, cerca de la remota ciudad de Wuwei, al borde del desierto de Gobi, fue seleccionado por múltiples y diversas razones. La primera y más crucial fue su aislamiento total. Aquí podían trabajar con una total y completa unidad de criterio. La región también era sísmicamente estable, lo que significaba que no se habían registrado terremotos de gran magnitud en su historia. Además, la región tenía acceso a acuíferos subterráneos y en el caso de que hubiera una fuga catastrófica, la contaminación radioactiva quedaría contenida en el desierto. Y este reactor de sales fundidas de torio no requiere nada de agua. La mayoría de las centrales nucleares convencionales dependen de grandes volúmenes de agua de refrigeración y eso las hace vulnerables a sequías y olas de calor. La filosofía detrás de este proyecto de $1.000 millones era cristalina: elegir a las personas más inteligentes, darles recursos ilimitados, eliminar la burocracia y exigir resultados. América había dejado la investigación de torio en los 70. Ahora, China estaba traduciendo discretamente cada informe de Oak Ridge, estudiando cada fallo y preparándose para mejorarlo. Resulta que lo lograron. Para superar la corrosión, los investigadores rediseñaron la aleación átomo por átomo, añadiendo titanio, potenciando el molibdeno, introduciendo niobio y refinando la pureza a un extraordinario 99.97%. Después de 3 años probando miles de muestras bajo microscopios electrónicos y espectrómetros, finalmente habían creado una superaleación capaz de resistir la sal fundida por más de 30 años. Redujo la corrosión en un 87% y eliminó prácticamente cualquier agrietamiento. Para el moderador de grafito del reactor, en lugar de utilizar bloques de grafito, los ingenieros rellenaron el núcleo con 60.000 esferas de grafito recubiertas de carburo de silicio, cada una de ellas con el tamaño aproximado de una pelota de tenis. La sal fundida fluye entre ellos, creando un entorno de neutrones naturalmente autorregulado. Cuando la temperatura sube, la sal se expande, reduciendo la absorción de neutrones y ralentizando la reacción sin barras de control. Además, un tapón de congelación de seguridad se derretiría si se sobrecalienta y drenaría el combustible a tanques subterráneos. Este diseño significaba que una fusión del núcleo era físicamente imposible. Luego, antes de cargar combustible real, los científicos usaron una poderosa supercomputadora para construir un gemelo digital completo de todo el sistema del reactor. Modelaron cada tubería, válvula, soldadura y componente con extremo detalle. El equipo simuló fallas que iban desde mal funcionamiento de la refrigeración hasta terremotos y ataques deliberados.
En total, realizaron 1.000 millones de horas de pruebas virtuales, equivalentes a unos 114.000 años de operación de reactor. De esa manera, habían simulado cada posibilidad existente, y el resultado fue un reactor completamente operativo que hace solo unas semanas entró en pleno funcionamiento. Pero esto está lejos de ser solo una victoria para China, es una victoria para el futuro de la humanidad. Si analizáramos las cosas desde una perspectiva de energía limpia, los reactores de sales fundidas y el combustible de torio resultan muy atractivos porque prometen dar solución a muchas de las críticas que han plagado a la energía nuclear tradicional. El operar a presión atmosférica disminuye el riesgo de fallas por alta presión, mientras que el combustible líquido puede ser drenado hacia tanques de enfriamiento pasivo en una situación de emergencia, una característica que frecuentemente se menciona como una ventaja de seguridad intrínseca. Aún mejor, el torio en sí es más abundante que el uranio en nuestro planeta, y cuando se usa en un ciclo de combustible diseñado adecuadamente, puede generar potencialmente menos residuos transuránicos de larga vida. Y, por supuesto, todos sabemos que ese es uno de los aspectos más sensibles políticamente de la energía nuclear en nuestro mundo actual. La decisión de China de invertir fuertemente en esta tecnología es también una señal geopolítica, al ser los primeros en desarrollar un reactor de sal fundida de torio operativo y vincularlo a una estrategia nacional más amplia. Pekín se está posicionando como un referente para diseños nucleares avanzados que podrían exportarse a socios con gran demanda energética en Asia, África y Oriente Medio. Y aquí está la clave. Sí, el resto del mundo se despertó de repente con la noticia de esta planta en funcionamiento el 21 de noviembre, pero China ya había estado trabajando en ella en silencio durante décadas, y eso solo puede significar una cosa. Ingenieros chinos han estado silenciosamente acumulando experiencia operativa que otros países carecen, y esa experiencia se traduciría en una ventaja comercial una vez que estos reactores de sal fundida pasen de la demostración a la implementación. Por supuesto, si eso ocurre, significa que el proyecto de torio no es solo un experimento científico, sino parte de un esfuerzo mayor de los planificadores energéticos de China para dominar la próxima ola de tecnología nuclear, de la misma manera que el país ya ha llegado a dominar la fabricación solar. Pero incluso si las cosas aún salen mal, China debe ser aplaudida por al menos haber puesto esta idea en marcha. Su filosofía de construir las cosas primero y luego mejorarlas es sin duda algo que las potencias del mundo occidental deben tragarse su orgullo y empezar a emular. Gracias por ver. Hasta la próxima.